acá con el compañero Sergio, los dos hacemos nuestras actividades como parte de la Escuela Carolina Garzón. Carolina es una compañera nuestra que desapareció hace 12 años en la ciudad de Quito, en circunstancias que hasta ahora no hemos logrado esclarecer. Ella, en el momento de su desaparición, era dirigente estudiantil de la Universidad Distrital, estudiante de licenciatura en Artes, y fue dirigente estudiantil cuando existía el proceso de la MANE. Entonces, pues, ese es el nombre, por eso el nombre de la Escuela Carolina Garzón. Y pues bueno, hemos querido pues sumarnos a este campamento, hemos estado pues acompañando de diferentes maneras con la solidaridad y demás a este campamento tan importante, y hemos querido esta vez sumarle a la solidaridad la parte también de la construcción y la elaboración colectiva del por qué estamos acá. Porque pues no solamente es cuestión de acampar ahí, ¿no? Sino que pues tenemos unos motivos, tenemos unas razones, y hay discusiones que son muy importantes. Entonces, bueno, quisimos aportar con este tema. Es un tema muy importante porque en el movimiento de solidaridad hay muchas exigencias urgentes y que compartimos, por supuesto, como la necesidad del cese al fuego, de que pare el bombardeo, de que pare la masacre, de que pare la incursión a Gaza, la incursión a Rafah. Pero nos parece que no es suficiente, es decir, que se acabe el bombardeo y que vuelva a la normalidad. ¿Y a qué normalidad vuelven los palestinos? La normalidad de un genocidio no intenso, sino a cuentagotas, la normalidad de un pseudoestado sin poder, la pues, mayor normalización de relaciones con Israel de diferentes países árabes, a una ocupación de los cascos azules. ¿A qué volverían los palestinos? Entonces, en medio de todo esto de la política o la propuesta de dos estados, ¿qué es eso de la propuesta de dos estados? Que haya un estado palestino y un estado de Israel y que vivan como amigos y sean buenos vecinos. Parece felices para siempre. ¿no? O sea, a simple vista, a una persona del común le puede sonar como más equitativa, como muy lógico. Y muchos sectores que están contra el genocidio, que están contra el bombardeo, que están contra la masacre, apoyan esa política, incluido Petro. Está por la solución de que existan dos estados. Tienen esa concepción de que en Israel habría, al igual que en Palestina, entre comillas, civiles inocentes, o que se trataría de un conflicto entre países vecinos, como cuando existió la guerra entre Ecuador y Perú, por ejemplo, que era un conflicto entre vecinos. También está el mito de que el problema de Israel es su gobierno. El gobierno de Netanyahu, que sería de la ultraderecha, y que lo es, pero que hay un pueblo supuestamente que no sería responsable y que pues cambiando ese gobierno de Israel las cosas cambiarían. De hecho, esta política de los dos estados ya ha sido probada y fue aprobada en los que se llaman los acuerdos de Oslo, que fueron en el 93, cuando se aceptó crear supuestamente un estado palestino con pedazos de Palestina que ni siquiera están conectados entre sí, con punticos del mapa de la Palestina histórica que ni siquiera se conectan entre sí. Entonces vamos a ver algunos hitos históricos que explican el por qué esta solución de dos estados, a nuestro entender, es injusta y es inviable por la propia génesis del Estado de Israel. Entonces, no sé si han oído una palabra que se llama Nakba, que significa catástrofe. Y es que la Nakba es un proceso que no se inició el 7 de octubre, este nada más es un capítulo sangriento de la Nakba continua que viene viviendo Palestina desde hace varias décadas. Resulta que esto nace políticamente cuando nace el sionismo a fines del siglo XIX y su proyecto colonial, en el cual se empieza a debatir para qué país colonizar para construir un Estado judío. Incluso llegaron a pensar en Argentina. Y está escrito en los documentos del primer congreso sionista, y ahí está la prueba de que es mentira, de que ellos estén en Palestina porque es la tierra prometida o algo así. Se decidieron ahí porque el imperialismo necesitaba un enclave económico y militar en Medio Oriente. Entonces, en ese entonces todavía Palestina, bajo el dominio del Imperio Turco Otomano, fue elegida como destino de esa colonización. Eso a finales del siglo XIX, en ese momento, para que lo tengan en cuenta, los judíos eran solo el 6% de la población, pero estos eran judíos palestinos, así como existen colombianos cristianos, católicos, musulmanes y de cualquier religión. Eran palestinos que eran de religión judía, pero que no eran sionistas.
Pero entonces se empezó a promover la idea de la transferencia de población, que es un eufemismo para la limpieza étnica. Es decir, empezaron a hacer que judíos europeos, principalmente europeos, llegaran masivamente a Palestina en barcos. Inventaron una historia, que es un mito, absoluta falsificación histórica, de que existía una tierra sin pueblo, o sea que a donde está la Palestina histórica, ahí no había nadie, ahí no había una gente, no había unos dueños de terreno, y que existía un pueblo sin tierra que serían los judíos en la diáspora. Incluso ellos niegan que históricamente haya existido Palestina antes. En ese entonces, en Palestina, casi todos eran campesinos, vivían normal, como les digo, se toleraban, vivían común y corriente en la misma aldea, cristianos, musulmanes, judíos, y no sucedía nada. Pero los palestinos comienzan a ser expulsados a principios del siglo XX, entre más o menos hacia las primeras 3 décadas. Ellos resisten al mandato británico, resisten a este proceso de colonización, pero lamentablemente una revolución que ellos hacen muy importante entre 1936 y 1939 es derrotada. Esa derrota de esa revolución coincide históricamente con la Segunda Guerra Mundial y la persecución que efectivamente sufrieron muchos judíos en Europa. Y al terminar la Segunda Guerra Mundial, en la cual, dicho sea de paso, que no es la causa de la charla, los sionistas fueron más cercanos a los nazis que a los judíos pobres y a la clase trabajadora judía que estaba siendo perseguida. Esa ideología del retorno y de supuestamente regresar a la tierra prometida y demás se sustenta, y el sionismo se empieza a identificar falsamente como los supuestos herederos del holocausto ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Y claro, muchos efectivamente habían sido víctimas, sin duda, pero el retorno a esa supuesta tierra prometida en Medio Oriente, donde además las personas que habitaban allá no tenían nada que ver con lo que ocurrió en Europa. Alguien decía, pues debieron darles un pedazo de Alemania, ¿no? Pues porque Palestina, los palestinos, ¿qué culpa o qué tenían que ver? Es falso, la tierra prometida para ellos era como decir el cielo, el paraíso, algo espiritual, no era algo histórico de que de verdad nos vamos a devolver allá. Entonces, bueno, con esta situación, después de la Segunda Guerra Mundial, en noviembre del 47, las Naciones Unidas recomienda la división de Palestina entre un Estado judío y otro árabe. Eso es tremendo porque a veces la gente tiene como mucha ilusión en Naciones Unidas, pero Naciones Unidas creó a Israel, dieron el visto bueno para dividir a Palestina. Para ese momento, para que lo tengan en cuenta, ya los judíos entonces eran el 30% de la población, mediante esa transferencia de población de la que hemos venido hablando, donde ya se presentaba violencia, donde ya había colonización violenta de algunas aldeas palestinas, pero lo peor era lo que estaba por venir. 12 días después de esta resolución de Naciones Unidas se inicia el Plan Dalet, ejecutado durante 6 meses. Ellos ya tenían un plan en el cual ellos tenían mapeado todo el territorio de la Palestina histórica, y ya sabían cuáles eran las tierras fértiles, ya sabían por dónde cruzaban los ríos, ya sabían cuáles eran las carreteras, la salida al mar, absolutamente todo, y tenían todo organizado para ellos quedarse con las tierras fértiles y con la mejor parte. Entonces, pues lo que ocurrió durante 6 meses en el 48 fue el asesinato de 15.000 personas, el desplazamiento de 800.000 personas, violaciones, división de aldeas. Una persona palestina nos contaba que en la aldea de su papá el cementerio quedó del otro lado, entonces uno no podía ir a visitar a sus muertos porque el cementerio había quedado en el otro lado. O sea, particiones y límites, como en general las fronteras en el mundo actual son absurdas y no tienen ningún sustento en la realidad. Hubo quema de olivos, terror, y desde entonces hasta ahora siempre se caracterizó la colonización israelí por muchísimo armamento provisto por el imperialismo norteamericano y por el imperialismo europeo, como todavía sigue ocurriendo. Y ese armamento compitió y compite todavía con armamento artesanal, al cual le llaman terrorismo. Y siempre ha sido así, y se permite y ese terror persiste hasta nuestros días. Uno de los símbolos de la colonización israelí es el bulldozer, porque llega un tipo con un bulldozer, puede demoler tu casa y construir su casa, y listo, es mía. Y uno de los símbolos de la resistencia es las llaves que prueban que yo sí tenía una casa, que
Palestina sí existía y que mi aldea sí existía, porque no solo la quieren borrar del mapa, sino de la historia. Entonces se crearon leyes que dicen que si usted es judío se puede ir para allá y quedarse a vivir y ocupar una casa, entre comillas, abandonada por los palestinos, que primero fueron, por supuesto, expulsados de manera violenta, pero también usted puede demoler una aldea con sus amigos y construir ahí su propio barrio con arquitectura moderna. Entonces, los llamados civiles israelíes, saben lo que ocurre. Participan de los pogromos, que es lo mismo que en Europa le hacían a los judíos, de las persecuciones, de las burlas, de tirarle piedras y tomates a personas porque son de otra etnia. Miran, se suben arriba de una montaña para observar los bombardeos comiendo palomitas de maíz y viven armados hasta los dientes. Graban TikToks riéndose de la muerte de los niños palestinos. Entonces, claro que hay una ultraminoría de judíos sefardíes antisionistas que viven en el momento de lo que es Israel, que son duramente reprimidos en Jerusalén, y una minoría no tan pequeña y de hecho muy importante en la lucha actual, que son los judíos antisionistas, pero ellos no están en Israel mayoritariamente porque ellos no creen en que ellos tengan ningún derecho a irse a vivir allá. Y están en este momento encabezando muchas acciones de resistencia. Entonces, por supuesto, no tenemos ningún problema con las personas que étnica o religiosamente se identifiquen como judíos, sino con los sionistas. Entonces, Israel, con la complicidad del mundo, se crea en el 78% del territorio de la Palestina histórica, ningún por mitad, 78%. Israel, en cada conflicto, en cada pelea, en cada resistencia que va ganando, aprovecha para expandirse. Entonces, después del 48, en el 67, Israel toma el control de la Franja de Gaza, el Sinaí, Cisjordania y los Altos de Golán, enfrentándose pues a su vez con los vecinos, los cuales hay algunas derrotas parciales, pero digamos que logra su cometido de apoderarse ahí de Palestina. Estos territorios que los menciono son los que en alguna literatura se mencionan como los territorios ocupados, como si toda Palestina no fuera un territorio ocupado y como si los demás territorios no fueran ocupados desde el inicio. Entonces, hoy la sociedad palestina está fragmentada, 13 millones, la mitad de ellos bajo ocupación y apartheid, donde hay 65 leyes racistas contra ellos, la otra mitad en el refugio de diáspora, impedidos de derechos. Y pues bueno, ¿qué empieza a pasar con eso? En el 64, voy a dar algunos datos para que se entienda, se crea la OLP, la Organización de la Liberación de Palestina, que inicialmente estaba por Palestina libre del río al mar, es decir, por la liberación de todo el territorio de Palestina. Pero pues todo esta nakba continua, este proceso de limpieza étnica y de expansión colonial de Israel, pues por supuesto genera resistencia. En el 87 hubo una intifada muy importante o levantamiento, que fue el que se conoció como Piedras contra Tanques, que fue heroico. Ese levantamiento termina en el 87 también nace Hamas, que inicialmente también estaba por la libertad de toda Palestina desde el río hasta el mar, pero que posteriormente en algunos de sus materiales empieza a aceptar parcialmente el tema de los dos estados. Entonces, en el 93, esa intifada, digamos, es desmontada, se hace un acuerdo de paz, el acuerdo de Oslo. Lamentablemente, ese acuerdo implicó la aceptación de la teoría de los dos estados. Pero ¿cómo fueron esos dos estados? La creación de un pseudoestado palestino en el 22% del territorio de la Palestina histórica, en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, como les digo, en territorios que no solo son el 22%, sino que además ni siquiera están conectados entre sí. Entonces fue un desastre. Finalmente la Autoridad Nacional Palestina que gobernaba pues tiene una autoridad, un poder que es limitado y subordinado al poder de Israel, porque es un pseudoestado que no tiene autonomía económica, que no tiene ejército, con territorios no conectados entre sí, divididos, y que además la población, para poder ir de un lado a otro, tiene que pasar múltiples puestos de control. A veces el trabajo queda detrás de 4 puestos de control, o el trabajo queda pasando una aldea que supuestamente es Israel, ¿sí? O sea, no son unas fronteras que sean por la mitad, sino que Palestina cada vez ha ido quedando reducida a parches y punticos en el mapa. Pues esta situación, por supuesto, que se vuelve insoportable,
lleva a la segunda intifada a principios de este siglo y también lleva al triunfo electoral de Hamas en Gaza, ¿sí? Hamas no nace como un partido terrorista, nosotros no somos de Hamas ni nada de eso, pero digamos que a veces suena como que Gaza, Hamas nació como una guerrilla terrorista. Es un partido político que gana las elecciones y que termina, por el propio devenir de las cosas, encabezando la resistencia. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando Hamas gana, Hamas no se somete al poder de Israel y desde ahí Gaza empieza a ser aislada, sometida a un estado de apartheid, se construye incluso un muro para separar a las personas, se controla el agua, se hacen bombardeos cuando se quiere y demás. Entonces, esta solución de dos estados ya fracasó. Es una solución que el mundo sigue proclamando, injusta desde siempre, inviable debido a la expansión colonial sionista, e injusta porque implica reconocer el enclave y el estado artificial. Entonces, después de 30 años creo que podemos comprobar que no hay nada de realista en esta política, que el Estado de Israel utiliza métodos nazifascistas y que además el Estado de Israel no tiene la más mínima intención en convivir con un Estado palestino. La política que ellos tienen es la aniquilación de Palestina, lo que ellos llaman la solución final. Entonces, pues mucha gente nos dice, no, es que no podemos ser antisemitas porque pues no todos los israelíes tienen la culpa, o lo que pasa es que Israel es democrático porque permite la libertad de las personas LGBTs, o este tipo de lobby sionista que intenta mostrar a las personas musulmanas como atrasadas, como bárbaras, como no civilizadas, cuando en realidad Palestina nunca se ha caracterizado por el fundamentalismo religioso. Es verdad que hay una mayoría musulmana, pero nunca se ha caracterizado por ningún tipo de fundamentalismo. Entonces, también aquí, además de la solución de dos estados, hay otros teoristas, otros activistas que rechazan el genocidio y que dicen, bueno, sí, es verdad, esto de los dos estados como que no pegó. Vamos a hacer un solo estado democrático, que es la política que de pronto han leído por ahí, que ODS, One Democratic State, que dice un estado único y democrático, pero no dicen que ese estado se llama Palestina y que ese estado es Palestina, ni lo ven como el resultado de la destrucción de Israel, sino como una especie de democratización del aparato del Estado de Israel. Nosotros la verdad vemos muy improbable que se pueda democratizar un régimen de apartheid y un estado construido como un enclave militar con transferencia de población y limpieza étnica. Entonces, básicamente reconocerle a Palestina el 20% de su territorio en una sociedad que está fragmentada. Hay familias que tienen la mitad de la familia está en Gaza y la otra mitad está en Cisjordania y otro tercio está por allá refugiado en Egipto. 4 millones en la franja de Gaza que no están asediadas desde ahora, sino que llevan 15 años bajo asedio y bajo bombardeo a cuentagotas, sometidos al apartheid, a puntos de control, a muros, no se puede circular. 50.000 palestinos dentro de Israel sometidos a todo tipo de represión y de leyes racistas, pero como les digo, no solamente eso, los pocos judíos antisionistas que son un barrio de judíos sefardíes que hay en Jerusalén son reprimidos salvajemente por este régimen. Entonces, ¿por dónde dividimos? Digamos que hacemos un acuerdo de paz mañana, ¿y por dónde se divide? ¿Qué parte le van a dar a Palestina? ¿Las tierras fértiles, por donde pasa el agua, por donde están los olivos? Ellos no van a estar dispuestos a eso. Ellos quieren la formación de un mini estado palestino junto al estado sionista, que finalmente pues legitima la política de apartheid y limpieza étnica. No se restituye el derecho a la reparación ni a la restitución de la tierra, se legaliza finalmente, es finalmente la legalización y la aceptación de la usurpación original de la Palestina histórica. Y pues por lo menos nosotros no aceptamos a Israel, ni con sus fronteras actuales, ni con las del 48, ni con las del 67. En otras palabras, defendemos el programa histórico de Palestina libre desde el río hasta el mar. ¿Qué quiere decir eso? Palestina libre desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Cuando gritamos esa consigna por la calle, ¿sí?, desde el río hasta el mar, significa eso, que estamos por la reivindicación de una sola Palestina en todo su territorio.
Solo así sería posible una convivencia pacífica de palestinos, de todas las religiones. Nadie ha dicho que tienen, y de todas las etnias, nadie ha dicho que las personas que viven en una única Palestina, laica, democrática y no racista, tengan que ser ni todas musulmanas, ni todas de origen étnico palestino. Lo importante es que no sean sionistas y que no sean colonialistas. Eso, así como vivían los palestinos antes de la creación artificial del Estado de Israel. No es un problema religioso ni nada por el estilo. Dos estados entonces no son viables, ¿por qué? Se admite el primer robo, se legitima el primer robo de las tierras palestinas de 1947, se deja de lado el retorno de los refugiados, porque ¿a dónde volverían los refugiados entonces? Si sus tierras son con las que se quedaría Israel. Y lo otro pues es lo más obvio, Israel no quiere que exista Palestina. Lo que quieren es aniquilar completamente al pueblo palestino. Del supuesto territorio de Cisjordania, en los últimos años ha sido ocupado por 700.000 colonos. Entonces, no son unos vecinos cualquiera. Entonces, pues como diría una compañera de nuestro partido internacional, que se llama Soraya Misle, que es una mujer palestina brasilera, Israel está construido sobre los cuerpos y los escombros de las aldeas palestinas. Todo Israel, todo cuanto tiene, fue usurpado al pueblo palestino. Incluso las ganancias en términos capitalistas, la extracción de plusvalía diariamente, se las traen al pueblo palestino. Por eso para nosotros la única salida es una Palestina laica, democrática, no racista, desde el río hasta el mar, donde judíos no racistas que quieran convivir en paz sean bienvenidos, pero que no sea bienvenido el proyecto colonial. Es que el proyecto colonial y el Estado de Israel no solamente es incompatible con la existencia de Palestina. Estaba mirando, por supuesto hay un genocidio, que es lo que más nos duele, pero no sé si sepan que hay un ecocidio en Palestina, que se han destruido miles de vidas animales, que la contaminación que generan los escombros, las bombas y demás, dicen que el planeta va a durar por lo menos 30 años con secuelas del daño ecológico que ha causado la incursión sobre Gaza. Entonces, la existencia de Israel no es incompatible con Palestina, sino incompatible con la humanidad. Por eso, pues, y uno dice, bueno, pero tenaz, porque son muy fuertes, ¿no? Porque uno se levanta todos los días, como digo yo, con una Palestina entre pecho y espalda, y piensa, Dios, son invencibles o qué. Pero no, ninguna dictadura es invencible. Las dictaduras no se sostienen solo por la fuerza, porque de lo contrario ninguna dictadura hubiera caído nunca. Físicamente siempre han sido más fuertes. Pero está la resistencia del pueblo palestino, está la resistencia de los pueblos árabes que tienen que luchar contra sus propios gobiernos, porque muchos han aceptado la existencia de Israel e incluso colaboran con Israel, como hace Jordania, o incluso reprimieron, Egipto y Jordania reprimieron gente que iba con comida, con agua, e incluso con armas a apoyar a Palestina. Esa gente tiene que luchar contra sus propios gobiernos para poder que Palestina triunfe. Pero también una gran parte es lo que estamos haciendo acá. Nuestro trabajo, que a veces parece pequeñito, que se ve como un puntico, que días veíamos el campamento como un puntico en el mapa, pero este trabajo es fundamental. Es fundamental porque la solidaridad internacional ha sido crucial en la caída de regímenes de apartheid similares y en la caída de este tipo de gobiernos. Entonces, los campamentos en las universidades están avanzando, nosotros pues estamos a fondo por apoyar este campamento y que crezca. Es muy importante que Petro haya roto relaciones con Israel, ojalá que convenza y que hiciera una cumbre, como él llama, para que otros mandatarios de la región sigan esto, pero también falta la ruptura de los TLCs con Israel, falta el boicot académico de las universidades colombianas contra Israel. Y eso pues bueno, es parte de la tarea diaria de este comité. Es muy difícil, pero bueno, como decíamos que días en el chat, Palestina no morirá, en cambio de matar a 15.000 niños no se vuelve. Israel no tiene retorno y el mundo lo está viendo por primera vez y el mundo está viendo la verdadera cara de Israel. Entonces pues bueno, eso era lo que les quería compartir y que viva Palestina libre desde el río hasta el mar. Gracias por participar. Gracias.
Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, compañeros, preguntas, comentarios, aportes. Sí, una preguntita es, ahorita está mucho en los medios de comunicación el llamado a la Corte Penal Internacional en una solución salomónica, ¿no? Cárcel para, orden de arresto, perdón, para ambos líderes, ¿no? El máximo líder de Israel, Benjamín Netanyahu, y el máximo líder de el gobierno de Hamas ahí en la Franja de Gaza. ¿Qué postura debería tener los trabajadores aquí en Colombia, en todo el mundo, frente a ese pedido de la Corte Penal Internacional? Gracias. Bueno, muy buen tema. Bueno, indudablemente la decisión de la Corte Penal Internacional es una victoria política del movimiento de solidaridad y un golpe político a Israel. Eso es lo más importante. Por supuesto que no va a tener efectos, digamos, penales reales, es decir, por el momento, excepto que el imperialismo decida darle la espalda a Israel, no va a ser capturado Netanyahu ni lo llevarán a prisión, pero es un golpe político muy importante. Ahora, sobre tu pregunta específica de qué opinamos sobre que se diga que más o menos es lo mismo Netanyahu que el líder de Hamas. Miren, compañeros, nosotros creemos y sabemos que en una confrontación bélica se pueden cometer crímenes de guerra. No estamos allá para saber si Hamas los ha cometido, es probable, puede pasar. Siempre la guerra es horrible, no es algo lindo, pero nosotros sí estamos seguros de algo. Y es que jamás uno puede equiparar la violencia del oprimido con la violencia del opresor. Y alguien decía, es que Hamas atacó primero. ¿Cómo? Pero si no les acabo de contar, pues 75 años de ataque. Entonces, para nosotros lo que ocurrió el 7 de octubre es completamente legítimo y una acción defensiva producida por la desesperación de la juventud palestina en una situación que no tenía salida. La otra solución era esperar a que los mataran, pero despacito, no así rápido como estamos haciendo ahorita. Entonces, realmente sí, no estamos de acuerdo con eso y no, como les decía, no somos de Hamas, nosotros somos una organización marxista, revolucionaria, cosa que no es Hamas, tenemos muchas diferencias, incluso inicialmente ellos se identificaban como una organización de corte islámico, aunque no son fundamentalistas. Hamas no es Al Qaeda ni es ISIS como lo han querido mencionar, y definitivamente pasa, uno puede estar de acuerdo o no con muchas acciones que ocurren aquí, por ejemplo cuando sale el tropel y toda la cosa, pero definitivamente jamás será lo mismo asesinar a 40.000 personas en 7 meses, asesinar a más de 15.000 niños. No, eso no se puede comparar. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Intervenciones. Opiniones, claro. Acá está el micrófono abierto para opiniones. Mira, compañero. Dale. ¿Sugerencias? Es una aclaración que creo que es muy importante, que muchas veces se nos olvida. El concepto de semita, que es un concepto muy manipulado y que garantiza para ellos o justifica sus actos, en este caso es absolutamente manipulado. Recordemos qué quiere decir semita. Eso aparece en el Antiguo Testamento, en el